¿vos crees que es pernicioso que una persona sea apolítica? Sí, sí, porque no existe eso. Pues no existe eso, o sea, todo es político. Todas las decisiones alrededor tuyas son políticas. Eh, lo que pasa es que a veces se interpreta como cuando vos querés decir yo soy apolítico, es decir, apartario, y eso es otra cosa. No ser parte de una agrupación política es otro tema. No, Ahora, yo me sí, refiero a que para vos la política no existe. O sea, no, eso es eh, mentira. Entonces vos sos un ente que vive solo en el planeta. Todo lo que pasa a tu alrededor está hecho en base a decisiones políticas. O sea, si vos vas a viajar a Argentina, y ahora no se puede con este quilombo, ¿verdad? Pero poner un ejemplo nomás, y te vas a ir y presentas tu cédula, es porque antes hubo un elemento político que hizo que eso sea posible, que no tengas que usar un pasaporte para pasar. O sea, pongo un ejemplo estúpido como para que se sí. entienda que cualquier decisión, si vos te vas a ir a comprar algo y el IVA es 10% más, detrás de eso hay una decisión política, basada en el elemento económico, lo que quiera, pero finalmente es una decisión política. Entonces, no, el que crea eso realmente se está mintiendo. Se está mintiendo. Espera, voy a pulir un poco más mi pregunta, porque digo así, hay muchas personas que yo conozco, Silvero, que no tienen, o sea, ni siquiera se informan de nada. Sí, yo también Vi- conozco muchas. Viven su vida, una vida normal, trabajan, estudian, qué sé yo, pero cuando hablamos de política, cero. Y yo te soy sincero, muchas veces yo tampoco tengo mucho tiempo ni para Nadie aprender. tiene tanto tiempo para estar detrás de todo. Sí, Eso sí, yo no digo que tengamos que estar todo el tiempo, yo digo que tenés que tener parámetros definidos. aunque sea saber un poquitito qué es lo que es, qué es lo que es la derecha, qué es lo que es la izquierda, cuáles son las ideologías, para saber de repente frente a qué te enfrentás, vamos a decir, qué tenés enfrente, qué tipo de gobierno tenés. Si yo a vos te pregunto, Silvero, hoy, ¿qué gobierno vos crees que tiene nuestro país? ¿Cómo le caratulás? A nivel, en cuanto a ideología política, Sí. y es un gobierno más cercano a la derecha, pero no tan distanciado del centro, o sea, no está tan lejos, o sea, no es tan drástico como podría ser, no es una extrema derecha, aunque sí sé de gente que le interesaría que ese sea la salida, ¿verdad? Eh, pero en muchos casos lo que le pasa a este gobierno en particular es que tiene un menjunje, precisamente. Al ser un gobierno que arrancó como, digamos, la oposición interna dentro del Partido Colorado, se justificó en gobernar con gente que no es de su línea política. Es decir, gobernar con gente de otros partidos. Hay ministerios que están a cargo de gente de otros partidos. ¿Vos me decís, eso está mal? No, yo no creo que esté mal. Yo creo que si lo plantás desde el lugar inicial de decir, vamos a hacer un gobierno amplio y plural y lo que sea, está perfecto. Pero ese no fue nunca el discurso de un gobierno del Partido Colorado. Entonces, es como muy contradictorio. El gobierno de Marito es muy contradictorio, a nivel político en las decisiones que toma. Pero a veces, como que te pones a pensar y decir, che, acá hay mucha gente que se beneficia con que nosotros no sepamos luego realmente de qué va la cosa, ¿verdad? Y ese me parece que siempre tiene que ser el mecanismo de, como para encender la mecha, ¿verdad? Decir, che, si yo no aprendo sobre esto, si yo no sé sobre esto, soy más fácil de joder, ¿verdad? O sea, ah, por ejemplo, hay gente que yo conozco que tiene empresas súper exitosas, viejo, así, que la hizo bien o que la hizo de cero o heredó, lo que sea, olvídate, pero tiene empresas exitosas, forma parte de ese lugar privilegiado dentro de una sociedad muy, muy, muy distante en niveles sociales, de tener acceso a todos los servicios, qué sé yo, pero no tiene puta idea de cómo se presenta un proyecto de ley en Cámara de Diputados. O sea, Mm, no sabe cómo funciona eso. Y vos decís, espera, cuanto vos más poder tenés, esto es Spider-Man, ¿verdad? Más responsabilidad tenés. sí. Yo siempre le endilgo eso y me peleo muchísimo con amigos que tengo empresarios, pues digo, Perana, vos tenés más responsabilidad que yo. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque vos sos del mismo colegio que el ministro tal cosa. O sea, si vos querés, vos fuiste socio de negocio con él. Si vos querés, mañana le decís, che, profesor, tiene que parar esta historia y tiene que parar. O sea, a veces hay más fuerza en ese pequeño poder fáctico antes que en 10.000 personas en una plaza. Eh, por eso te digo, yo, por supuesto que hay gente que le sigue nomás el juego y participa en las licitaciones y gana todo ese mundo que ya conocemos, ¿verdad? Pero del otro lado, es gente más joven, digamos, planteate 30 para abajo. A mí me preocupa cuando alguien que es exitoso no sabe cuáles son las reglas de juego.
porque le van a joder también, Sí. igual que a nosotros. Y si le joden a él, le jode a un montón de gente que depende de él. Y esa parte no pega. La otra vez yo dije, no sé en qué capítulo del podcast, pero dije la misma frase de Spider-Man. Por eso me estaba riendo. Es que Porque es brillante, es es cierto, brillante. es cierto. Y vos, yo, yo la verdad que escucho de repente así las declaraciones que vienen de arriba Ujú. y yo digo, estúpidos son estúpidos. O sea, yo siento que ya ni siquiera se están esforzando en lo que salió la otra vez. Bueno, la primera cagada de nuestro presidente que dijo eso, yo que soy médico, no sé qué, y que después le filmaron al tipo dándole y le dijeron, decile gracias, Decirle decile gracias. gracias, decirle gracias. O sea, ni siquiera eso pueden hacer bien. Sí. Yo, No, yo, yo no puedo creer. sí, ¿sabes cuándo es difícil de explicar? Es cuando vos decís, cuando te pones a comparar, cuando vos parás con los líderes mundiales que, qué sé yo, nosotros por ahí pretendemos que sean también nuestros líderes y compañía, ¿verdad? Ahí es complejo, ¿verdad? Pero en el caso del gobierno de Mario Abdo Benítez, él es el resultado de un proceso de degradación de la política, de la sociedad alta paraguaya, de un montón de elementos, ¿verdad? Entonces, es triste, para mi gusto, que el partido más importante del país no pueda darle una estructura un poco más competente a un presidente. Yo no digo que el presidente tenga que tener todas las respuestas. Honestamente me parece improbable Imposible, que eso sea así. imposible. Pero sí me parece que los partidos políticos deberían funcionar para darle esa estructura, ¿verdad? Y que históricamente, como hicieron los colorados, una vez que terminó la contienda electoral, se arreglen y te hagan por lo menos, o sea, yo preferiría que tengan decidido hacia dónde quieren irse y avancen y después discutamos el cómo, antes que este yaboray en el que nos hacen vivir, donde un día te dicen no hay plata para vacunas, pero al día siguiente hay 2 palos verdes para pagar por un puente. O sea, esas cosas, viste, que no. Te digo, para mí, si vos me dejas definir una palabra, es contradictorio. El gobierno de Mario Benítez es contradictorio.